El eco sordo, metálico y escalofriantemente cortante de la palabra odio pronunciada por los labios pálidos y temblorosos de Catalina continuaba rebotando con una violencia desmedida en las paredes del cráneo de Sofía, transformando la fría y oscura atmósfera de la calle en una especie de cámara de tortura al vacío donde el oxígeno parecía haber sido succionado por completo, obligando a la heredera de los Peralta a respirar de forma agónica, entrecortada y dolorosa, mientras permanecía clavada en el asfalto, completamente incapaz de articular un solo sonido en su defensa o de realizar el más mínimo movimiento muscular para detener la inminente marcha de su hermana, sintiendo como una afilada y oxidada estaca de hielo le atravesaba el pecho de lado a lado al comprender, con una lucidez tan cruda, brutal y desoladora que le provocaba náuseas físicas, que toda la inmensa, nostálgica y hermosa estructura de recuerdos infantiles, complicidades de alcoba y amor fraternal incondicional que ella había atesorado y protegido celosamente en su memoria durante todos los años del exilio, no era en realidad más que una patética, asquerosa y gigantesca mentira construida sobre cimientos de sangre, engaños y manipulaciones orquestadas por su propio padre, experimentando un vértigo existencial tan profundo y oscuro que las rodillas le comenzaron a temblar bajo el peso de su costoso abrigo, enfrentándose cara a cara con la terrorífica revelación de que su pasividad crónica, su ceguera voluntaria ante la tiranía de Aramis y su estúpida complacencia por mantener la supuesta paz del hogar, la habían convertido, a los ojos llenos de rencor purulento de Catalina, en la verdugo silenciosa, en la cómplice necesaria y en la traidora imperdonable que había facilitado la destrucción total de sus sueños de juventud, la pérdida irreparable de su gran amor Julián y la muerte de ese bebé inocente, un peso de culpa tan colosal, aplastante y monstruoso que amenazaba seriamente con despojarla de la poca cordura mental que aún lograba conservar después de tantas semanas de estrés continuo, infidelidades maritales y atentados contra su propia vida, mientras la figura delgada, espectral y cargada de una sed de venganza inagotable de Catalina se desvanecía lentamente en la espesa neblina nocturna de la inmensa ciudad. Sofía comenzó a experimentar un proceso de desintegración psicológica y emocional tan acelerado, violento y doloroso que sentía físicamente cómo las capas protectoras de su identidad de mujer perfecta, empresaria exitosa y esposa abnegada, se desprendían de su carne como escamas de piel muerta, dejándola completamente desnuda, vulnerable y aterrorizada ante la inmensidad del monstruo corporativo y familiar que habitaba en su propia casa, dándose cuenta de que el temible patriarca Aramis no era simplemente un hombre de negocios estricto, anticuado o un padre sobreprotector con métodos cuestionables, sino un auténtico, despiadado y calculador psicópata dispuesto a triturar el corazón, la felicidad y la vida misma de sus propias hijas, con tal de mantener intacta la inmaculada, poderosa y falsa fachada de su imperio frente a la alta sociedad. Una epifanía tan oscura y perturbadora que transformó sus lágrimas iniciales de tristeza y confusión fraternal en un llanto silencioso, denso y cargado de una furia antigua, visceral y purificadora, una rabia femenina que se encendió en lo más profundo de sus entrañas como un fuego salvaje, quemando hasta las cenizas cualquier resquicio de lealtad ciega o respeto filial que alguna vez hubiera sentido por el hombre que le dio la vida. Comprendiendo que la única forma de sobrevivir al apocalipsis inminente que su hermana acababa de desatar con ese misterioso dispositivo USB no era escondiéndose debajo de las sábanas o pidiendo perdón por pecados que no cometió conscientemente, sino preparándose para la guerra más sucia, sangrienta y definitiva de toda su existencia. En medio de este colapso monumental de sus pilares vitales, la imagen cruda, sudorosa, leal y profundamente honesta del guardaespaldas Franco emergió en la mente destrozada de Sofía como el único, absoluto y verdadero faro de luz en medio de un océano de absoluta podredumbre moral y mentiras familiares, recordando con una intensidad sensorial que le aceleró el pulso desbocadamente el terror paralizante, animal y asfixiante que había experimentado horas atrás cuando escuchó la detonación accidental del arma de fuego, el instante preciso en el que el mundo entero dejó de girar y su corazón olvidó cómo latir ante la espeluznante posibilidad de que una bala hubiera atravesado el cuerpo del único ser humano que la miraba sin intereses ocultos, sin buscar su fortuna y sin exigirle que fuera perfecta, una reacción de pánico tan desmedida, instintiva y reveladora que había dejado al descubierto, de una vez por todas, y sin ninguna posibilidad de negación cobarde, la inmensidad del amor salvaje, prohibido e insuprimible que sentía por él, un amor que ahora,
frente a las ruinas humeantes de su hermandad destruida y la monstruosidad confirmada de su padre. Se presentaba ante ella no como un simple escape romántico o una aventura pasajera para aliviar el dolor de la infidelidad de Gonzalo, sino como su única tabla de salvación espiritual, su ancla a la humanidad pura, y su razón principal para encontrar el coraje necesario para enfrentar a los demonios que gobernaban su casa, tomando la decisión firme, suicida y maravillosamente temeraria de que, sin importar el costo social, la humillación pública o el peligro físico, no permitiría que Aramis o Gonzalo le arrebataran a Franco de la misma manera sádica e implacable en que le habían arrebatado a Catalina su oportunidad de ser feliz. La inminente, silenciosa y cargada travesía de regreso a la mansión se convertiría para Sofía en un ejercicio de contención emocional casi sobrehumano, obligándose a componer meticulosamente las facciones de su rostro pálido, a secar el rastro de sus lágrimas amargas y a reconstruir temporalmente la máscara de frialdad elegante que siempre la caracterizaba, sabiendo que debía entrar a la boca del lobo con la astucia de un depredador camuflado, plenamente consciente de que cualquier pequeño desliz, cualquier mirada de odio dirigida hacia su padre, o cualquier rechazo demasiado evidente hacia la presencia asfixiante de Gonzalo, podrían alertar a los monstruos de que ella ya conocía la verdadera magnitud de su maldad, preparándose psicológicamente para interpretar el papel más difícil, peligroso y agotador de toda su vida como actriz involuntaria en el teatro de los Peralta, mientras su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, hilvanando silenciosamente un plan de escape, protección y contraataque que no solo garantizara la seguridad física e integridad mental de su inestable hija Bárbara ante el inminente tsunami mediático y judicial que la venganza de Catalina provocaría, sino que también incluyera la extracción segura y definitiva de Franco de ese entorno tóxico y mortal, dispuesta a utilizar toda la inteligencia financiera, los recursos legales y los contactos que había cultivado durante décadas en la empresa para asegurar que, cuando el imperio finalmente se desmoronara reducido a escombros y cenizas, ella y los seres que realmente amaba estuvieran a salvo de la onda expansiva de destrucción, y en la privacidad absoluta, claustrofóbica y segura de su habitación matrimonial, completamente sola y alejada de las miradas inquisidoras de los empleados y de la presencia repudiable de su marido, Sofía se dejaría caer de rodillas sobre la alfombra persa, no en una actitud de derrota sumisa, sino en una postura de rendición necesaria ante la inmensidad del dolor asimilado, permitiéndose finalmente que el llanto desgarrador, ruidoso y primitivo escapara de su garganta sin filtros ni decoro, llorando a mares por la hermana que perdió en el abismo del odio, por el bebé que nunca llegó a nacer, por su propia inocencia masacrada y por los años desperdiciados al lado de un hombre cobarde que nunca la valoró. Un ritual de purificación a través de las lágrimas que lavaría la debilidad de su alma, endureciendo su espíritu como el acero forjado en las más altas temperaturas del sufrimiento, para levantarse horas más tarde con los ojos enrojecidos pero inyectados de una determinación letal, fría e inquebrantable, jurándose a sí misma frente al espejo que la antigua Sofía, la niña obediente, la esposa ciega y la víctima perfecta, había muerto oficialmente esa misma madrugada en una calle oscura de la ciudad, y que la mujer que ahora habitaba ese cuerpo estaba total, absoluta y ferozmente dispuesta a quemar su propio castillo, a destruir su propio apellido y a enfrentarse al mismísimo diablo si fuera necesario, con tal de defender su derecho inalienable a amar a Franco en libertad y a proteger a su hija del destino miserable que la dinastía Peralta parecía tener reservado para todas las mujeres de su linaje.